Hola chicos, bueno, les grabo este videíto como una especie de reemplazo o recupero de lo que no pudimos hacer esta mañana. En principio les explico lo que me pasó, les pido mil disculpas. Eh, por lo general cuando llueve en casa se corta o es inestable la señal de internet por el tipo de servidor que tengo. Así que sostener una videoconferencia con el tema de la lluvia y el mal clima y la señal que no estaba del todo disponible, se complicaba un poco. Obviamente la idea no es que ustedes miren un video de mí hablando como una clase así unilateral, sino que podamos charlar, discutir, debatir, hacerlo lo más posible a una clase común y corriente del cole. Pero bueno, por esta vez, como una especie de parche o de reemplazo de lo que no pudimos hacer esta mañana, les grabo este videíto para hablarles de un par de cuestiones que les quería comentar hoy. Bueno, en principio felicitarlos porque la verdad es que todos están trabajando bastante bien. Sí veo algunas demoras en las entregas, algunas respuestas que no están del todo completas o quizás no revisaron lo suficiente con respecto al uso de mayúsculas, a la coherencia, el uso de los tiempos verbales, el uso de la puntuación, pero bueno, son cosas que también son esperables porque este es un modo nuevo de trabajar y todos nos estamos acostumbrando. Así que en principio eso, agradecerles por toda la buena voluntad que están poniendo y hagamos lo posible por trabajar cada vez mejor y por tener en cuenta estas pequeñas pautas que solemos tener en cuenta cuando estamos en el aula y también las tenemos que respetar cuando estamos en casa, ¿sí? Los tiempos de entrega, si algo se tiene que entregar el martes, como mucho lo puedo entregar el miércoles, pero no me puede aparecer el trabajo 7 días después, porque la verdad es que no debería corregirlo. Así que bueno, en estas primeras semanas estoy teniendo un poquito más de tolerancia, pero pedirles que del mismo modo que están poniendo buena voluntad en hacer las tareas lo mejor posible, también hagan lo posible por entregarlas el día que corresponde y si hay alguna duda, saben que yo estoy disponible siempre de lunes a viernes de 9 a 12 y media a 1, ¿sí? Y también si me llega algún mensaje a la tarde, es bastante probable que lo pueda contestar también. Bueno, ¿qué íbamos a ver hoy? Íbamos a ver el buscador de finales, discutir un poquito sobre estas actividades que ustedes estuvieron llevando a cabo, hablar un poquito de qué es un final para ustedes, que ya me lo estuvieron diciendo en forma individual. Muchos interpretaron que yo hablaba como del final de las cosas o de finales en la vida y en realidad yo me refería más que nada a finales en los relatos, ¿sí? Finales en la ficción. ¿Qué tipo de finales o desenlaces conocen ustedes y qué les genera esto como lectores? Vamos a ver un ejemplo que estoy segura de que todos conocen. Elige tu propia aventura. ¿Qué pasa con estos libros? Mirá, les estoy mostrando libros que yo leía cuando era chica. El hiperespacio, El expreso de los vampiros. No sé si se ve al revés o si se ve bien. Guerra contra el amo del mal. Bueno, estos libritos de Elige tu propia aventura tienen una característica muy particular que es que hay muchos finales posibles. Depende de las opciones que uno vaya tomando como lector, es el final que a uno le va a tocar. Y está buenísimo porque es un libro que uno puede leer una y otra vez. Lo mismo pasa con algunas novelas para adultos, por ejemplo, seguro que alguna vez escucharon hablar de un libro muy famoso de Julio Cortázar que se llama Rayuela, que invita al lector un poco a jugar, ¿sí? A tomar un recorrido propio para que la persona que lee no esté leyendo pasivamente, sino que un poco juegue con el autor. Y bueno, quería charlar de todo esto con ustedes para ver que la idea de este libro que estamos leyendo, El Buscador de Finales, es que un poco ustedes se pregunten todas estas cuestiones, ¿sí? ¿Qué pasa con el autor? ¿Qué pasa con el narrador? ¿Qué pasa con el lector? ¿Qué pasa con los finales? Los finales tienen
un método determinado o se pueden buscar, se pueden elegir, pueden cambiar. Bueno, un poco usar la imaginación y también recordar todo lo que ya sabemos y tenemos dentro de nuestra cabeza y a veces olvidamos. Por eso a muchos les pregunté qué les pasaba a ustedes, por ejemplo, cuando leían un cuento de hadas, ¿sí? Los cuentos de hadas suelen terminar con la fórmula y vivieron felices para siempre. Es decir, tienen un final que conocemos como final cerrado. No nos queda ninguna duda de lo que le pasa al personaje principal. Por lo general, los villanos son castigados, los buenos siempre ganan, la princesa o la pastora se casa con el príncipe, la señora encuentra los huevos de oro, el sapo se convierte también en príncipe. Es decir, el cuento de hadas tiene un tipo de formato que es cerrado, ¿sí? Que es todo lo contrario a lo que estamos viendo en el buscador de finales, que justamente habla como de hacer una búsqueda, perseguir un final, ver qué pasa, hay algo que no está del todo definido, tampoco está muy definido quién es el protagonista, ¿no? Porque si se fijan, el narrador, que es Juan Brum, quizás no es el protagonista o el personaje principal de la novela. Y esto era algo que les quería preguntar a ustedes. ¿Ustedes qué perciben? ¿Él es más un protagonista, el que vive los hechos, o es un testigo de los hechos que mira y relata lo que ocurre? Bueno, es un libro que tiene muchas puntas interesantes para que pensemos y por eso también cuando ustedes quizás me preguntan, Caro, esta respuesta está bien, está mal, es correcta, es incorrecta, lo que yo les contesto es, en literatura, cuando leemos, cuando interpretamos, por lo general no hay respuestas correctas o incorrectas. Por lo general hay respuestas completas o incompletas. Es decir, tiene que ver con el poder de reflexión que tengan ustedes y la capacidad de interpretar que todos la tienen. Y es eso lo que yo quiero ver en los trabajos que me devuelvan. ¿Qué pudieron pensar? ¿Qué les despertó lo que estamos leyendo? ¿Sí? No es que hay una respuesta predeterminada o que es como en matemática que hay un número exacto y que es la única respuesta posible, ¿sí? Lo que yo quiero ver es cómo ustedes pueden argumentar, pensar, interpretar y bueno, un poco de eso se trataba esta clase que no pudimos tener. A ver, entonces habíamos dicho, retomando, finales abiertos, ¿sí? Finales abiertos como los que hay en un cuento de terror, en un cuento de misterio, en un cuento que quizás nos quiere dejar la intriga de algo de qué es lo que pasó, finales cerrados como un cuento de hadas, como quizás un cuento policial donde hay un detective, una búsqueda y la resolución de un misterio o un enigma y pistas en el medio. Tenemos muchos tipos de finales, ¿sí? Este es un poco lo que ustedes estuvieron pensando a partir de los trabajos que yo les mandé. Una cuestión que les quería preguntar también y charlar con ustedes hoy es si piensan que este relato que estamos leyendo, esta novela, la podríamos pensar como un cuento que habla sobre cómo escribir cuentos, ¿sí? Porque un poco es esto lo que está pasando. El autor de la novela, Pablo de Santis, nos empieza a mostrar un montón de elementos que por lo general aparecen en todos los cuentos y relatos que estuvimos viendo hasta ahora, desde que nacimos hasta este momento, y es como que los entrelaza en un relato y al mismo tiempo nos hace preguntarnos sobre esos mismos elementos, ¿sí? Lo que decíamos, todos sabemos que los cuentos tienen protagonistas o personajes principales. En este cuento, en esta novela, ¿está tan claro eso? ¿Está completamente delimitado quién es el protagonista? Sabemos que hay protagonistas y antagonistas. Bueno, ¿quién es él o la antagonista en el buscador de finales y a quién se opone? ¿Se opone a Juan Brum o se opone a Sanders? ¿Sí? Eso es un poco lo que quería preguntarles hoy. Y bueno, finalizar con
una pequeña reflexión de un libro que a mí me gusta mucho, espero que lo vean al derecho y no al revés, que se llama Y vivieron felices, ¿sí? Es un libro álbum. Los libros álbum son libros que se basan muy fuertemente en la imagen, en la ilustración, para comunicar algún tipo de sentido. Bueno, este es un tipo de libro álbum, y dice en la contratapa, les leo: los cuentos suelen terminar con se casaron y vivieron felices para siempre. Pero ¿qué pasa después? Este relato empieza donde los demás finalizan. El príncipe y la princesa se casan. Tienen un hijo, luego otro. Ahora deben enfrentar la vida, lo cotidiano. Empieza una aventura permanente, la aventura más grande que hayan vivido nunca. Y les quería preguntar, ¿alguna vez se cuestionaron qué pasa cuando ya pasó todo, cuando ya llegamos al final, cuando termina el cuento, cuando termina la novela, cuando termina el relato? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después de y vivieron felices para siempre en un cuento de hadas? Bueno, los quería dejar con esta pregunta para que reflexionen un poquito, y sobre esto se va a tratar la actividad también que les dejé en Classroom, ¿sí? De vuelta, 1000 perdones por no haber podido tener la clase de modo más interactivo hoy. Y bueno, les mando un beso y los extraño un montón. Espero que estén todos muy bien.